Bueno, vamos a hablar ahora un poco acerca de nuestro tema de siempre, la parte de drogas. Y en este tema de siempre, toma papel predominante en mis presentaciones la aspirina. Yo creo que yo tengo 10 años dándole esa droguita. Y dándole, y ahí está. Ella es, como yo siempre digo, yo la asimilo a un porfiado. El juguete ese que le dan, no se cae, se mantiene parado todo el tiempo. Ella le dan, pero ella se mantiene. En el mes de marzo de este año, en Anales de Internal Medicine, por fin se presentó esta conclusión de los servicios preventivos, el Task Force de los servicios preventivos de salud de los Estados Unidos, que trató de poner en orden qué es lo que se debe hacer con la aspirina, específicamente si se daba para prevención primaria o no. Y ellos establecen unas cosas que quiero puntualizarlas nada más. Adultos de edad de 50 a 59 con un riesgo cardiovascular de tener un evento mayor o igual a 10%, con una evidencia grado B, deberían iniciar una dosis baja de aspirina. ¿Por qué? Porque los beneficios del uso de aspirina sobrepasa o es superior al riesgo de que vaya a tener un sangrado moderado. Para cuando son adultos de 60 a 69 años, también con un riesgo mayor de 10%, la decisión de iniciar dosis bajas de aspirina es individual en este caso. Y es tiene una evidencia de grado C y una indicación de grado C. ¿Por qué? Porque los beneficios de uso de aspirina sobrepasan el riesgo aumentado de sangramiento, pero por una pequeña cantidad. O sea, que pareciese que 50 a 59 con riesgo mayor de 10% sí debería utilizarse aspirina. El otro punto de la viejita aspirina es los diabéticos, que hablaron ahora de la posibilidad de que no fuera realmente una enfermedad cardiovascular la aspirina, no fuera un equivalente, pero sigue siendo un problema. Y en Circulation se publicó esta revisión, esto fue un poco más tarde, esto fue en el mes de mayo, y también pusieron cierto orden en este bochinche. Esto es el empleo de la aspirina para prevención primaria de enfermedad cardiovascular en los pacientes diabéticos. ¿Y qué establecen ellos? Ellos ponen por acá las edades, el riesgo a 10 años, la probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular. Ellos ponen por acá, incluyen la historia familiar de cáncer colorectal, si tienen alto riesgo de sangrado o si no tienen el alto riesgo de sangrado. En los pacientes que tienen historia familiar de cáncer colorectal, fíjense ustedes que desde 50 años hasta los 69 años y con el riesgo de 5 hasta 20% hay que iniciar aspirina. En los otros incluye los de 50 a 70 años, el juicio clínico cuando hay posibilidad de sangrado aumentado, pero cuando no hay posibilidad de sangrado aumentado, no hay ese riesgo descrito, debería iniciarse aspirina. Cuando no hay historia familiar de cáncer colorectal, solamente los pacientes de 50 a 59 años de 10 a 20% de riesgo de enfermedad cardiovascular debería iniciársele aspirina. Los otros grupos en los cuales cuando había historia familiar y no había tendencia a sangrado, ya quedan para juicio clínico y para ponerse de acuerdo el médico y el paciente acerca de los beneficios o no de utilizar aspirina. O sea que aparentemente por fin se está poniendo orden en este lío de la aspirina. Otro que yo siempre toco es, todos utilizamos antibióticos y particularmente hay un uso y abuso de los antibióticos macrólidos. Todos los griposos toman acitromicina, prácticamente, y si no se la piden a uno cuando llegan al consultorio. ¿No me va a poner, doctor, acitromicina? Bueno, ya lo sabe. La FDA actualizó las advertencias para los antibióticos que contienen fluoroquinolonas,
que se inyectan o se toman por vía oral debido a efectos secundarios discapacitantes. Esto fue el 26 de julio de 2016. Pero una de las que nos interesa a nosotros específicamente, que se ha hablado mucho, es el riesgo cardiovascular de los macrólidos. Entonces se presentó este estudio que establece el riesgo de desenlace a 30 días en pacientes que recibían macrólidos o versus antibióticos no macrólidos. Esto está aquí errado desde el JAMA 2016 la referencia. Y el que se buscaba allí específicamente la probabilidad de que el antibiótico macrólido versus el no macrólido desarrollara arritmia ventricular. No me está pasando la animación. Bueno, no importa, lo marcamos así. En cuanto a la presencia o no de arritmia ventricular de macrólidos contra no macrólidos, fíjense que no hubo una mayor incidencia, y esto tranquiliza mucho porque se estaba diciendo que sí había arritmia por acitromicina. Este estudio mostró que no hubo una diferencia en cuanto a macrólidos versus no macrólidos en el empleo de esos antibióticos en estos pacientes. La mortalidad por toda causa sí era un poco menor en los que utilizaban macrólidos contra los que no utilizaban macrólidos. Otra de las cosas que también traigo siempre es el calcio. Todas las mujeres, deme calcio, doctor, deme el Bonamés o el que venga por ahí para prevenir la osteoporosis. ¿Y qué pasa con el calcio? El calcio tú no le puedes decir en un momento dado, vete solamente para el hueso y no vayas para otro lado, definitivamente. Entonces, en análisis de medicina interna también salió publicado, se presentó el guideline clínico de la Fundación Nacional para la Osteoporosis de la Sociedad Americana de la Cardiología Preventiva. En ese guideline se establece claramente que hay una falta de evidencia que asocia el calcio con o sin vitamina D suplementado en relación a enfermedad cardiovascular en pacientes adultos sanos. No hay esa evidencia. Sin embargo, lo que parece ser también cierto es que la forma de administración se asocia con el riesgo. Específicamente, acá se hace, en este estudio, se hace un estimado de riesgo ajustado para calcificación coronaria por score de calcio coronario y se medía el total en quintiles de la ingesta de calcio. Ellos lo medían con encuestas y podían más o menos calcular cuánto eran los miligramos de calcio que recibía. Fíjense ustedes que en la medida en que se incrementaban la ingesta en gramos de calcio, paradójicamente, fíjense, el riesgo relativo de tener calcificación coronaria a más dosis de calcio más bien venía disminuyendo. Pero con los suplementos de calcio era de 1,22 el riesgo. Entonces, aparentemente el calcio natural de los alimentos es el calcio adecuado. Todo esto que está aquí es calcio que se ingiere con los alimentos. Los suplementos de calcio parece ser que son los que no funcionan adecuadamente. Esto ya lo presentó José Ramón, pero quiero resaltar algunos punticos. Las estatinas en el perioperatorio. Ya él lo dijo, que la mortalidad a 30 días fue significativamente menor en pacientes tomando altas dosis de estatina, o dosis normales de estatina sometidos a cirugía no cardíaca. Hubo un riesgo relativo de 0,82 y el NNTT para prevenir una muerte fue de 224, pero las complicaciones también fueron menores en el grupo que tomaba estatina, con NNT, como él lo dijo bien, de 67 para prevenir una complicación. Pero este comentario lo quiero hacer. Igel, que fue uno de los que escribió en el editorial acerca del uso de las estatinas en el perioperatorio, acompañado de Weinberg, y ellos sugirieron que hasta que haya más datos disponibles, uno debería considerar la posibilidad
de utilizar una estatina en los pacientes en los cuales el uso del cálculo de la ecuación esa que se ha utilizado para el riesgo según el consenso del 2013 del tratamiento de las dislipidemias con estatina, esa ecuación podía ser útil para que el paciente podía ser beneficiado por emplear estatina en el perioperatorio de una cirugía no cardíaca. Omega 3. No podemos dejar fuera el omega 3. Este estudio me llamó la atención porque habla específicamente de los ésteres etílicos del omega 3 en el remodelado ventricular izquierdo después de un infarto agudo del miocardio. Y entonces, este es un estudio doble ciego multicéntrico placebo controlado en pacientes ingresados con infarto agudo. 180 pacientes asignados a tomar 4 gramos diarios de omega 3 y 178 pacientes asignados a placebo. 6 meses se evaluó por resonancia magnética la estructura cardíaca y la característica del tejido al inicio y al final del tiempo de estudio. Punto final primario, cambio en el índice de volumen sistólico final del ventrículo izquierdo. Puntos secundarios, cambios en fibrosis en zona del infarto del miocardio y no del infartado, de la región infartada, fracción de eyección del ventrículo izquierdo y tamaño del infarto. En comparación con el placebo, los pacientes que recibían 4 gramos de omega 3 diarios experimentaron mejoría significativa en el volumen sistólico final del ventrículo izquierdo y a través de la resonancia magnética en la medición de la zona fibrótica del miocardio no infartado a los 6 meses de la curación del infarto. En conclusión de este estudio, aparentemente el tratamiento de pacientes con infarto agudo del miocardio con dosis altas de omega 3 se asocia efectivamente con todo eso que ven ustedes allí, que son cambios beneficiosos en el remodelado del ventrículo izquierdo. Recuerden, dosis de 4 gramos. Otro puntico ya para ir cerrando esta parte, la polipíldora. Por ahí se mencionó que en algunos estudios, en el HOPE 13, ya hablaban un poco de la polipíldora y la estaban aceptando. Pero este artículo me llamó la atención, este es de los españoles, en la revista española de cardiología, en la cual aparece uno de los padres de la polipíldora, que es Valentín Fuster, que está trabajando activamente. Ellos hicieron un estudio, un análisis de cuál es la utilidad del policomprimido cardiovascular en pacientes en prevención secundaria en España. Lo hicieron con solamente 3 medicamentos: aspirina 100 miligramos, ramipril 10, atorvastatina 20. Los resultados: en 10 años, la utilización de un policomprimido cardiovascular en lugar de sus monocomponentes evitaría 46 eventos cardiovasculares no fatales y 11 fatales por cada 1000 pacientes tratados. Además, el policomprimido es una estrategia más efectiva y más barata. En el análisis probabilístico del caso base se observa un 90,9% de probabilidad de que el policomprimido sea una estrategia coste efectiva para una disposición a pagar 30.000 euros por año de vida ajustado por calidad. O sea que aparentemente sí está funcionando en estos niveles el policomprimido. Y por último, tenemos que hablar de la ciencia y de la ciencia ficción. Y esto me sorprendió. Nuevas tecnologías en el desarrollo de drogas. Aparece el levetiracetam, o que se llama Spritan, un anticonvulsivo que se usa sobre todo a nivel pediátrico, de rápida dispersión por administración oral. Parece que la dispersión por administración oral es rapidísima. ¿Y qué tiene de particular? Que es la primera droga aprobada por la FDA y elaborada con el uso de la impresión 3D. O sea que ya estamos entrando en esos mecanismos de síntesis de drogas que probablemente nos van a cambiar definitivamente la perspectiva que tenemos actualmente. Muchísimas gracias por su atención.